nada, bienvenidos a todos a un nuevo directo más de la Iglesia Bautista Libertad de Lebrija. Es un placer para nosotros y un honor estar otro domingo aquí más con todos vosotros. Y nuestro deseo en este poco tiempo ya que nos queda de pandemia, como quien dice, pues sigue siendo el mismo, ¿sabes? No importa las circunstancias por las que esté pasando este mundo, no importa por lo que tú estés pasando, nuestro deseo y nuestro cometido para todos es seguir anunciando y seguir predicando el Evangelio. Fue un mandamiento que Jesucristo nos dejó justo antes de Él ascender al cielo con su Padre y sentarse a la derecha. Él dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, esa es nuestra labor, ese es nuestro oficio, ir anunciando a todo el mundo que hay nueva vida, que hay esperanza y que hay perdón de pecado. Y para eso vino Cristo, para morir por nosotros y para redimirnos. Entonces, amigo que estás escuchando, te invito que de verdad te sigas conectando con nosotros, que sigas prestando atención al mensaje del Evangelio y de verdad, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, no tengas miedo, ni vergüenza, ni temor de preguntarnos a nosotros. De verdad, estamos para eso y nos alegra y ver que personas se interesen, ¿entiendes? Porque muestran que las personas están buscando. Y es lo más importante que puedes hacer, buscar a Dios en estos tiempos difíciles y Dios se puede manifestar en tu vida. Entonces, ese es nuestro cometido, seguir predicando el Evangelio a pesar de lo que esté pasando en este mundo, ¿vale? Porque es el único mensaje que puede salvar tu vida. Así que nada, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de este culto y que Dios sea con nosotros, ¿vale? Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por tus muchas misericordias, Señor, por tu amor, Señor, que fue un día, Señor, mostrado en la cruz del Calvario, Señor, hacia toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestro pueblo, Señor, entre nuestras personas, Señor, entre nuestra gente, Señor, que te pido, Señor, que tú te sigas moviendo, Señor, porque hay personas que sí han dado ese paso de fe, Señor, pero hay otros, Señor, que aún se siguen resistiendo al mensaje del Evangelio, Señor. Siguen, Señor, dándote la espalda, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas alumbrando a esas vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde, Señor, pueda convencer a alguien, Señor, para que de verdad, Señor, se arrepienta de sus pecados y crea con fe en ti, Señor. Pongo delante de ti todo lo que vamos a hacer, que sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Bueno, pues vamos a cantar algunas canciones.
Bendiciones para todos, sin excepción, para los hermanos, para los oyentes, para toda aquella persona que tenga oportunidad de escuchar este tiempo de alabanza y de la palabra de Dios. Y la verdad que hemos cantado una alabanza preciosa, ¿no? Dice aquí, porque el gozo que me dio alegró mi corazón y con sus aceites mi cara brilló. Entonces, una de las cosas más preciosas que Dios hace cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón es que te da ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Es algo, ¿cómo te diría? Es el tesoro de los tesoros, es el contentamiento, la satisfacción de la vida. Por eso nosotros parecemos pesados, pero no somos pesados. Aquellas personas que den ese paso de fe y tengan la oportunidad de dar su testimonio, algún día te dirán, mira, lo que decía esas personas, lo que predicaban a través del Evangelio era la pura verdad. Desde que yo recibí al Señor, el Señor me dio su gozo y su brillo está en mi ser. Amén. Aquí está en todas partes. Dios es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes y sabe todo. Entonces, una cosa, si tú quieres sentir la presencia de Dios, tú tienes que recibir ese amor que Cristo te está ofreciendo. Cuando tú des ese día, ese paso de fe y tú sientas la presencia de Dios. Yo cuando conocí al Señor, siempre me acordaré, muchas veces decía para mí, porque claro, para mí, te digo una cosa, esto de cuando yo recibí el Evangelio de Cristo, para mí fue un milagro, porque yo muchas veces me pongo a meditar y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que yo tenga al Señor en mi vida y que yo esté caminando contigo? Por mi forma de ser, por mi forma de pensar, yo era una cabra loca, por decirlo así, ¿sabes? Entonces te digo una cosa, pero cuando yo recibí el amor de Cristo, yo no sé explicarlo, tienes que recibirlo para entenderlo. Desde entonces siento la presencia y sé que Dios está aquí. Dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio estoy yo. Y Él está aquí y espero que también esté algún día en tu corazón. Enamorado, Jesús enamorado.
Amén. Enamorado de Él. Hasta que no reciba a Jesús, yo soy pesado en ese sentido, porque por mi experiencia sé que hasta que yo no recibí a Cristo como Señor y Salvador, era tan ignorante de las cosas de Dios, que no sabía, no conocía. Yo tenía un concepto muy equivocado de Dios. Yo tenía esa tradición religiosa, pero no conocía al Dios de la Biblia, al Dios que murió en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Y cuando lo recibí y vi su amor, cuando yo entendí la cruz por mis delitos y pecados, me enamoré de Él. Con mis faltas, tengo muchas faltas, pero desde que lo conocí he intentado de ser lo más honesto delante de Él. Quien conoce el corazón es Dios. Y te digo una cosa, yo me enamoré de Cristo. Y a través de ese enamoramiento quise transmitir a todas las personas más cercanas, a todas las personas que Dios ha puesto en mi camino, de que pudieran conocer el amor de Jesús. Y te digo una cosa, enamórate de Él. Cuando lo reciba, tú verás cómo Él te puede enamorar. Y vamos a seguir con los 10 mandamientos. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20 y vamos a seguir con los 10 mandamientos. La verdad que los mandamientos es para el bien de todas las criaturas de Dios, para que haya ese equilibrio, para que no haya abuso, para que todos tengamos los mismos derechos y seamos consecuentes de dónde venimos, quién nos creó y a dónde vamos, y tener ese respeto hacia nuestro prójimo. Ellos son iguales que nosotros. Y vamos a ver una vez más Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a pedir la bendición, vamos a orar, vamos a pedir la bendición. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, una vez más vengo ante tu presencia, en el nombre santo de tu Santo Hijo Cristo, Señor, dándote gracias por esta tarde linda, por los oyentes, Señor, pero sobre todo quiero darte gracias una vez más, Dios mío, por las buenas nuevas, por las buenas noticias, cuando oímos, Señor, de ese sacrificio de tu Hijo Cristo a nuestro favor, pagando por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras vergüenzas, dándonos así la oportunidad, Dios mío, al arrepentimiento y al perdón de pecado. Y muchos de nosotros creímos, Dios mío, nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y tú nos diste el perdón de pecado, el regalo de vida eterna y el privilegio de conocerte e invocarte como Padre. Por eso, Dios mío, lo menos que podemos hacer es darte gracias. Gracias
porque es un milagro, son muy pocas las personas que creen en esa obra de amor, de misericordia para con los hombres. Por eso, Señor, te pido que nos bañe una vez más en esa preciosa sangre de tu Hijo Cristo, que quite todo lo que te desagrada en nuestras vidas, Dios mío, y que alumbre nuestro entendimiento, Señor, que hable conforme a la necesidad de los corazones presentes, conforme a aquellos que van a oír este tema, Señor, este mensaje, Padre. Bendice tu palabra, Señor, una vez más. Te pido el humor de tu Espíritu, tu gracia, Dios mío, y que seas tú quien habla a través de mi boca, que seas tú quien me controla, Padre. Bendice tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre santo de tu santo Hijo Cristo te lo pido todo. Amén. Amén. Entonces hemos visto que los 4 mandamientos, primero, son enfocados en Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen semejante al cielo, ni a la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y santificarás el día de reposo. Esos 4 están enfocados en Dios. Y después los 6 próximos, el quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto dice, no matarás. Y hoy vamos a ver el séptimo. Vamos a ver el séptimo, que están desde el quinto al 10, están enfocados al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso está relacionado los 10 mandamientos. Y todo está enfocado para el bien de la gloria de Dios y de su creación. Y vamos a ver el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Este mandamiento es más importante de lo que parece. Te lo digo honestamente, es más importante de lo que parece. Mantiene el equilibrio del matrimonio y de la familia, y a través de la familia, la sociedad de este mundo. Este mandamiento es mucho más importante de lo que el hombre piensa, porque vamos a ver de la importancia de este mandamiento, porque hay mucho sufrimiento, sea en tu vida personal, sea en matrimonio, sea en familias y a través de la familia, sobre la sociedad, por este pecado, por tener el hombre en poco este mandamiento. Mucha gente dice, tú eres un cateto, disfruta porque la vida son 3 días. Pero vamos a ver quién es el cateto. ¿Quién es el que verdaderamente es cateto? Aquel que es indiferente al séptimo mandamiento, no adulterarás, o aquel que comete adulterio. Vamos a ver las consecuencias de este pecado, cuánto dolor y cuánto sufrimiento. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjate lo que dice este mandamiento, las consecuencias de quebrantar y cometer adulterio. Este mandamiento aparentemente parece duro, no el mandamiento en sí, sino las consecuencias de este mandamiento. Pero en realidad hay mucha más maldad y crueldad al que comete este pecado de adulterio. No solo se hace daño a sí mismo, sino que hacen daño al matrimonio, a la familia, y quedan marcados para toda la vida. Entonces muchas veces podemos pensar, el que comete adulterio, tanto el hombre como la mujer, deben ser muertos. Pero te voy a decir una cosa, aparentemente parece duro, pero no es tan duro. Más duro es aquel que comete adulterio y destroza una familia, un matrimonio. Y te digo una cosa, esa familia, vamos a ver, porque muchas veces vemos una mano dulce de ese pecado, pero no vemos las consecuencias del dolor y la amargura y cuánto sufrimiento trae ese pecado. Hay muchas, pero muchas familias rotas, destrozadas, muchos daños a los padres, a los hijos, incluso todos los familiares cercanos sufren de las consecuencias del pecado de adulterio. Pero nosotros lo que miramos es el momento, lo dulce del pecado, porque te gusta esa mujer o te gusta ese hombre y quieres ese momento. Pero tú no te imaginas cuánto dolor hay en este mundo. Cuántas personas están sufriendo, cuántas familias rotas por tener en poco este mandamiento. Te digo una cosa, yo creo que uno de los pecados que más daño está haciendo la sociedad es el adulterio. Y muchos pueden decir que soy cateto, bendito cateto, porque a través de que guarde este mandamiento
me ha ahorrado mucho dolor, mucho sufrimiento. Escúchame, como he dicho antes, hay muchas familias sufriendo por este pecado. Y en segunda de Samuel, capítulo 11, habla del adulterio de David con Betsabé, cómo el adulterio trajo grandes consecuencias a David y Betsabé, pero sobre todo al rey David, que fue el culpable de este pecado como rey de Israel que era. Él vio a esa mujer desnuda, se estaba bañando, la codició, la mandó a llamar y se acostó con ella, porque era el rey. Y fue culpable de ese pecado. Y primeramente, cuando él supo, después de haber cometido ese pecado de adulterio, cuando él supo, el rey David, que Betsabé estaba embarazada, trató de tapar el pecado. Mejor de reconocerlo, de arrepentirse de todo corazón, trató de tapar ese pecado, pero al no poder tapar el pecado, mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Fue muerto a espada por mandato del rey David. Fíjate dónde le llevó el querer tapar un pecado, llevó a que mataran al rey al esposo de esta mujer. Ponte en el lugar de esta mujer. Mira conmigo segunda de Samuel para que podamos ver las consecuencias del adulterio. Mira conmigo segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Fíjate, aquí vemos las consecuencias, pero vamos a ver el corazón humano. Te quedas un poco impresionado con el corazón humano. Fíjate cómo es el corazón humano.
Cómo con el pecado del prójimo, ¿saben? No con su pecado, sino contra el pecado del prójimo. Cómo David se encendió en ira con la injusticia y el abuso de este hombre rico sobre su prójimo pobre. ¿Por qué? Porque vino un caminante a la casa de este hombre rico y se quedó en su casa, y mejor de coger de todo cuanto tenía. Tenía todo el ganado que quisiera, podía haber cogido cualquier cordero gordo. Sin embargo, cogió la ovejita de ese hombre pobre y la mató para ponérselo al caminante. Y eso encendió en furor. Se puso David con ese hombre que dijo que era digno de muerte. Pero él no sabía, fíjate lo que te digo, lo que el profeta Natán le dijo, que era su amigo. Natán era su amigo. Pero él no sabía que ese hombre, que ese abuso lo cometió él con su prójimo. Pero lo que él hizo fue mucho más grave que poner la oveja del prójimo. Él cogió y cometió adulterio con la mujer de su prójimo y mató al esposo para tapar su adulterio. Fue mucho más grave. Lo que quiero que veas aquí, cómo somos con el pecado de los demás. Muchas veces miramos a los demás como malos, muy crueles, pero nuestros pecados, fíjate, cómo se puso, cómo se encendió. Pero él adulteró, mató al esposo de esa con la que cometió adulterio, y es increíble cómo él se encendió en contra de su prójimo. Pero te voy a decir una cosa, Dios le dijo a David que desde su misma casa se levantaría el mal, y la espada no se apartaría de su casa. Yo no sé exactamente explicarte todas las cosas, porque eso solamente está en la soberanía de Dios. Es Dios quien tarda con sus criaturas. Pero te voy a decir una cosa, este pecado que cometió David lo dejó marcado para toda su vida. Dice que de su propia casa se levantaría el mal, de su propia casa, porque cometió dos pecados horribles, adulterio y asesinato. Lo primero que pasó después de todo esto, pasó que murió el hijo que nació del adulterio, como le dijo el profeta Natán, el hijo que has tenido morirás, porque fue el hijo que concibió en el adulterio. Y ese niño fue lo primero que, las consecuencias de su pecado, murió ese niño. Después Anón, un hijo suyo, violó a su hermanastra Tamar. Y por violar a su hermanastra Tamar, Absalón, su hermano de Tamar, mata a su hermanastro Amnón. Fíjate, un hermano mata a otro hermano. Eran del mismo padre, eran hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Y Amnón viola a su hermana Tamar. Y Absalón, hermano de Tamar, cuando se entera de esa violación, va y mata a su hermano Amnón. Fíjate lo que empezó, muere el niño, viene una violación, después Absalón mata a su hermano, después el mismo Absalón da un golpe de estado en el reino de su padre David y lo persigue para matarlo. David, cuando huyó de Absalón, sabía, ya el profeta le había dicho que de su propia casa se levantaría el mal. Y cuando él supo que su hijo venía con el ejército, él huyó con sus hombres para librar su vida, y fíjate, dio un golpe de estado para matarlo. Se acostó después, Absalón se acuesta con las concubinas de su padre ante los ojos del pueblo de Israel. Lo que hizo David lo hizo sin que nadie lo supiera, en oculto, pero lo que hizo Absalón lo hizo ante los ojos del pueblo, que todo el pueblo supiera, conforme a lo que el profeta le dijo Natán, sobre lo que Dios le dijo sobre su pecado, que a los ojos del pueblo, que tú le hiciste en oculto, pero tu pecado saldrá a la luz. Y después su hijo Absalón fue muerto por su rebeldía y pecado. Terminó. Fíjate, lo que quiero que vea, la cosecha. David pagó grandes consecuencias de su pecado. No merece la pena quebrantar los mandamientos de Dios. Te voy a decir una cosa. Aquellas personas que han vivido un poco y saben lo que es el pecado te lo pinta todo muy dulce. Pero si has vivido lo suficiente para entender lo que te voy a decir, no merece la pena. No merece la pena. Por la experiencia del dolor y el sufrimiento. Primeramente como primera persona, después
matrimonio, afecta, yo no sé cómo, familia y la sociedad. Y fíjate lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Lo único que te puedo decir es que no hay nada bueno en este pecado. Te quedas marcado para siempre. Para siempre. Fíjate, este pecado es más grave de lo que parece. Te deja, como he dicho antes, marcado para siempre. Cada vez que se hable de este tema, la conciencia, el juez que Dios ha puesto en nuestro ser, te recuerda de tu adulterio y de tu desorden en tu vida. Yo te voy a decir una cosa, una persona que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, como perdonó a David. David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero te deja marcado. Cada vez que se habla de este tema, tus entrañas se conmueven y muchas veces pierde la paz, porque te digo una cosa, yo no sé explicarlo, pero hay algo que te avergüenza, te humilla, porque no hay nada bueno. Lo que quiero que vea es lo importante de este mandamiento, que la gente lo menosprecia, la gente mira el momento, los 5 minutos, los 10 minutos, la hora de placer, pero no ve la amargura y la secuela y la semilla que deja para el resto de su vida. Pero lo peor de este pecado no es el recuerdo en sí, no es lo peor, sino el daño que hace al prójimo y a terceras personas, empezando por el matrimonio, hijos, padres, familiares. Eso es lo peor de este pecado. Es como cuando cae una granada que lleva metralla. Cuando cae una granada, muchas veces a lo mejor la bomba cae lejos de ti, pero al explotar, lo malo no es el explotivo, sino la metralla que suelta. Y a todos los que hay cercanos a ese explotivo, la metralla son trozos de metales que hay en la bomba. ¡Bum! Y igualmente pasa con esto. Cuando hay un pecado de adulterio, afecta a toda la familia. Yo no sé explicarlo, yo sé que es así, porque se ve en las Escrituras en muchos casos. Y te voy a decir una cosa, hay mujeres que tienen hijos de 3 hombres diferentes, y al final muchos de estos hijos viven sin padre. Fíjate, muchos de estos hijos hay porque han roto un matrimonio, han roto otro matrimonio, han roto otro matrimonio. Y tienen hijos de 3 y muchos no conocen a sus padres. Y te digo una cosa, y muchos, como he dicho antes, muchos no saben quién son sus padres y muchos otros ni conocen a sus padres. Este pecado de adulterio afecta al diseño y orden de Dios sobre el matrimonio. Es que lo rompe, lo quebranta, lo lastima, le hace un daño que no te puedes imaginar. Y tanto este pecado y las relaciones sexuales fuera del matrimonio igualmente hacen mucho daño antes de que llegue el momento de casarte. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo te digo una cosa, se hace daño, no sabes, pero hace mucho, mucho daño. Hay consecuencia cuando se quebranta el diseño de Dios sobre el matrimonio y el sexo. Fuera del matrimonio trae unas consecuencias. El sexo está diseñado para el matrimonio, pero sin adulterar. Hay que hacerlo con la esposa y con el esposo si queremos la bendición de Dios. El sexo es algo maravilloso que Dios ha creado en todos los sentidos, pero en ese orden, con tu esposa o con tu esposo, no con la mujer del prójimo, ni con el esposo del prójimo, porque eso rompe familias. Rompe una familia aquí y la otra familia, sufren los padres del esposo, sufren los padres de la esposa, sufren los hijos, sufren todos los familiares cercanos, y cosas que nosotros no vemos que después vienen persiguiéndonos de por vida. Muchas veces este pecado hace más daño de lo que te puedes imaginar. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Te voy a decir una cosa, Dios se encarga de los fornicarios y de los adúlteros. Jamás
será la vida de un fornicario o de un adúltero como aquel que ha honrado su cuerpo y su matrimonio. Yo te voy a dar mi consejo. Tú haz lo que tú quieras, porque tú eres libre para hacer con tu vida lo que quieras. Pero te voy a decir una cosa. Espera hasta que te cases con tu mujer, con tu esposa o tu esposo. Espera, guarda tu cuerpo. Va a ser diferente. Hay algo, yo no sé explicarlo, eso solamente Dios lo sabe. Pero hay una diferencia, aquellos que esperaron y honraron la palabra de Dios. Dios honra estos matrimonios. Te digo una cosa, Dios nos ha creado con libre albedrío, con voluntad libre. Y podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos. Podemos fornicar, podemos adulterar, podemos cometer cualquier perversión. Pero el no tener en cuenta a Dios y su palabra trae grandes consecuencias. Yo te digo una cosa, es una de las cosas que más me gusta de Dios. Somos libres para hacer con nuestras vidas lo que queramos. Yo puedo adulterar, claro que sí, tú también. Pero hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias. Mira conmigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver que no merece la pena. No merece la pena porque hay una paga muy grande sobre este pecado y los hombres cada vez lo tienen. Lo miran como. Mira conmigo, versículo 18. Porque la ira de Dios, capítulo 1, Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjate a dónde llega el corazón humano cuando no tiene en cuenta a Dios y su palabra. Fíjate, por cambiar la mentira por la verdad y por no tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a la inmundicia y los entregó a pasiones vergonzosas. Se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres por no tener en cuenta a Dios y su palabra. Yo te voy a decir una cosa, una de las mayores, yo creo que la mayor bendición que hay en esta vida es la palabra de Dios. Todo cuanto aquí se enseña sobre el sacrificio de la cruz. Y esto es para bendecir, no es para fastidiar. Aquí te habla de las consecuencias de no tener en cuenta a Dios y su palabra y el amor de Cristo en la cruz.
No te habla de querer fastidiar, sino te quiere aconsejar, te quiere prevenir. Si tú cometes esta clase de pecado, hay unas consecuencias. Hoy podemos ver este mundo, por no tener en cuenta a Dios, va de mal en peor. Ahora cada uno sea honesto o deshonesto consigo mismo, cada uno saque su propia conclusión. Mira este mundo, cómo está la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy, te digo una cosa, hoy está de moda el adulterio. Hoy está de moda, está de moda el adulterio. Contra más adúltero sea, más famoso eres. Es increíble, pero te voy a decir una cosa. Cuanto más adulterio cometas, más daño te hace, más vacío. Contra más deshonre la sabiduría, la palabra de Dios, más vacío tendrá en tu ser, más dolor habrá en tu ser. Fíjate lo que dice el versículo 32. Me llama la atención, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjate, es como el virus que estamos viviendo. Cada día hay más gente infestada con este pecado de adulterio, de fornicación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pedrastras, violadores, pervertidos. Es algo impresionante que el hombre no puede negar, a no ser que sea un degenerado, pervertido. Pero si tú ves, este pecado está infestando toda la sociedad y está destruyendo la familia, está destruyendo el diseño de Dios. Lo más precioso que Dios ha dejado es la familia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento por este pecado, por un momento de placer, por un momento de placer. El problema está que el hombre ha cambiado la verdad por la mentira. Él es deshonesto y no quiere reconocer que este mundo va de mal en peor. Lo que hay en este mundo no es libertad, sino libertinaje. Hoy vale toda perversión. El hombre lo que quiere es vivir el momento. Yo quiero hoy vida, marcha, yo quiero juerga, yo quiero el momento. Pero la vida no es solamente aquí. Este mundo es un ratito comparado a la eternidad. ¿Qué son 80 años comparado a la eternidad? No es nada. No estamos hablando de solamente aquí, estamos hablando de la eternidad, pero el hombre ha llegado a un punto que lo ha pervertido todo. Dice Isaías 5:20, yo creo que estamos viviendo este tiempo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo este tiempo donde los hombres a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, lo dulce es amargo, lo amargo dulce. Pero te voy a decir una cosa, el pecado, el adulterio es dulce, pero las consecuencias, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Te digo una cosa, esto trae unas consecuencias, porque el hombre se engaña a sí mismo, pero el hombre vive insatisfecho, sin contentamiento y desengañado, porque no hay satisfacción en su vida. El hombre contra más peca, más insatisfecho es, más vacío se siente. Yo conocí a Cristo con casi 26 años y sé lo que estoy hablando. Entonces, cuanto más pecamos, más vacío, más roba nuestra vida. Entonces, el contentamiento viene de Dios y de su palabra. Solamente Dios te puede satisfacer al hombre. El pecado roba la vida, el contentamiento del hombre. Te roba, el pecado te roba. Es totalmente el contrario. Por eso tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque el pecado te roba y te deja vacío. Hay aquí un vacío en el hombre, por eso tiene que llenar el vacío con el pecado. Y nunca está satisfecho, porque es cada vez, contra más peca, más vacío. Cuanto más peca, más vacío. Lo único que te puede satisfacer es Dios, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Cuando tú reconoces tu pecado y viene a Él y lo recibe como Señor y Salvador. Pero vamos a ver la raíz de este pecado de adulterio, fornicación y perversión, donde nace este pecado. Dice Mateo 5, fíjate lo que dijo Jesucristo en Mateo 5, versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate, aquí vemos claramente cómo nace este pecado, por los ojos y a través de los ojos el corazón.
Cuando miramos a una mujer con ojos de codicia, estamos adulterando con ella. Fíjate, ahora hay que ser honesto. ¿Has mirado alguna vez a la mujer de tu prójimo con ojos de codicia, deseando esa mujer o deseando el esposo de tu prójimo? En el momento que estamos deseando, codiciando, queriendo tener una relación con esa persona, aunque sea de vista, ya está adulterando en tu corazón. Por eso te digo que por eso, una vez más, lo que Dios señala sobre el hombre y la mujer es su corazón, porque es engañoso y perverso, y de la única manera a conocer es a través de Dios y su palabra. No hay otra manera de poder conocer nuestro corazón, como dice Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate, verdaderamente el que conoce lo más íntimo de nuestro ser es Dios, y Dios lo alumbra a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada para que la luz del Evangelio de Jesús pueda alumbrar nuestros corazones y podamos ver nuestros pecados. El hombre huye de este libro, pero es al contrario. Tienes que acercarte a este libro para recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque este libro te desnuda, te enseña lo que eres realmente. Como dice aquí Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Fíjate cómo es la palabra de Dios, cómo nos desnuda ante los ojos de Dios, nos desnuda, y cómo podemos ver nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Ahora mismo cuando tú estás escuchando, el Señor te está desnudando, te está enseñando cómo eres realmente. Porque hay muchas personas, te voy a decir una cosa, cuanto más te engañe, más te maldice. Cuanto más reconozca y veas tu corazón engañoso, perverso, cuanto más veas tu pecado, más te puede ayudar. La palabra de Dios y sus mandamientos no son dados para fastidiar a los hombres. No es para fastidiarlo, sino todo lo contrario, para bendecirnos y que podamos ver la verdad de nuestros corazones. Este libro es para que podamos ver nuestro interior y podamos ver la maldad de nuestros corazones para poder clamar a aquel que nos puede ayudar. Y los hombres no quieren la palabra de Dios. Por ese motivo, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes lo que te quiero decir? El hombre no quiere la luz para ver la maldad de su corazón, para escapar de este pecado, de esta naturaleza caída. Tenemos que creer a Dios y recibirlo como Señor y Salvador. El único que te puede dar la gracia para decirle a esta naturaleza caída no, es el Espíritu Santo de Dios cuando viene a morar en tu ser. Si tú andas con Él con honestidad, su gracia será más que suficiente para decirle al pecado no. Pero para eso para eso vino Cristo a este mundo, a morir y darnos ese perdón de pecado y ese regalo de vida eterna. Y a través de ese perdón de pecado nos da el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en nuestro ser y nos da la fuerza y la gracia para alejarnos de todo lo malo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que puedas oír la palabra de Dios. La fe viene por oír este libro. Cuando tú oyes, cuando tú tienes conocimiento, porque hay muchas personas que desconocen, pero cuando una persona oye y le viene el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, eso produce fe. Y dice, pues yo no sabía esto, yo no sabía aquello, yo no sabía lo otro, yo no sabía que Cristo murió por mis pecados. Y cuando dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando tú oyes, el Espíritu Santo de Dios te convence de pecado, de justicia y juicio, y tú dices,
Cristo murió por mis delitos y pecados para que yo no fuese a una condenación eterna. Yo quiero Cristo en mi corazón. Y tú lo único que tienes que hacer es decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname, entra en mi corazón. Efesios 2, 8 y 9, ya estoy terminando, ya estoy prácticamente terminado. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues, don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por la obra de Jesús en la cruz, una obra de misericordia y gracia. Porque si fuera por obra, ¿qué sentido tendría su muerte en la cruz? No tendría sentido. Entonces no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la obra de Jesús, de misericordia y de amor por ti y por mí. Fíjate lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Entonces tú puedes ver hoy, si eres honesto y todavía no has recibido el amor de Dios, tú puedes ver a través de la palabra de Dios tu corazón. Y hoy puedes recibir la bendición. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Te voy a decir una cosa, cuánta familia y vida destruida en este mundo por el pecado de adulterio. Tú no te puedes imaginar el daño que está haciendo ese pecado. Por eso quiero que entienda que esto no está para fastidiar a los hombres. Esto está para bendecirnos, para que haya un equilibrio, para que los matrimonios no sean rotos por adulterio. Después los hijos, los matrimonios se separan, se quedan niños sufriendo. Los padres del esposo, los padres de la esposa. Tú no te imaginas el dolor que causa ese pecado. Y la gente nada más que mira en el momento de lo dulce, pero cuánta amargura trae esas consecuencias. Cuánta amargura. Hay grandes consecuencias, te lo digo de corazón. Nadie puede burlarse de Dios, nadie. Pero te digo una cosa, Jesús vino a salvarnos y darnos el perdón de pecados si te arrepientes y crees en Él. Si te arrepientes y crees en Él, te digo una cosa, para eso vino Él. Como te he dicho antes, dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces el problema no está en lo de afuera, el problema está en nuestro corazón. No el corazón que bombea, sino lo que somos en nuestro ser, nuestros pensamientos. De ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, toda la maldad del hombre sale de su ser. Y por eso necesitamos ver que este libro nos lo enseñen, para que podamos ver que el problema no es Dios, el problema es nuestro pecado, no es nuestra naturaleza caída. Y Cristo vino y pagó por ti y por mí. Ahora tienes la oportunidad de arrepentirte y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si el Señor ha tocado tu corazón, ora conmigo esta oración. Oremos. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, vengo ante tu presencia, Dios mío, reconociendo mi ignorancia. Yo sé que he escuchado sobre el adulterio, he escuchado muchas cosas, pero no sabía de las consecuencias y del propósito que tú diste este mandamiento. Era para proteger los matrimonios, para proteger la familia, para proteger la sociedad y el prójimo, y no hubiera tanto dolor y tanto sufrimiento como hay hoy en día, porque se tiene en poco este mandamiento. La gente adultera, pero no saben las consecuencias de lo que le toca recoger. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento de esposos, de esposas, de hijos de esos matrimonios, de padres de esos matrimonios, abuelos, familiares cercanos, amigos. Increíble cuánto sufrimiento a través de ese pecado. Yo lo ignoraba. Yo reconozco que soy pecador. Y yo reconozco que tu Hijo Cristo vino a morir por mis delitos y pecados. Yo lo único que puedo hacer, Dios mío, es hacer lo que dice tu palabra. Pedirte perdón de todo corazón y reconocer que tu Hijo Cristo murió por mis delitos y pecados. Perdóname y yo lo recibo en mi corazón como Señor y Salvador. En el nombre santo de tu santo Hijo Cristo te lo pido todo. Amén. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, una vez más vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tú llegues, que le hagas entender a aquellos oyentes que tengan oportunidad de oír
tu palabra, que tu palabra no es dada para fastidiar, sino para bendecirnos, para que podamos vernos, alumbrar nuestro ser, nuestras maldades, y podamos entender a través de esa, cuando vemos nuestro ser y vemos nuestras maldades, podemos entender la cruz de Cristo, entender que Cristo no vino para condenar a los hombres, sino que vino para salvarnos de nuestros delitos y pecados. Te ruego, Señor, que haga ese milagro con aquellos oyentes, que tú permitas que escuchen tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra. Y bueno, Señor, bendice el resto de lo que queda en esta tarde. En el nombre santo de tu santo Hijo Cristo, te lo pido todo. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza más. Te digo una cosa, cuando nos arrepentimos de todo corazón, sea del pecado que sea, adulterio, robar, engañar, mentir, pensar mal, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos arrepentimos, Dios nos limpia de todo pecado. Lo más precioso que hace la sangre de Jesús es que queda borrado. Queda borrado. Dios no se acuerda más de tu pecado. ¿Y qué pasa con eso cuando tú recibes esa clase de perdón? Que produce un gozo que nadie te puede quitar. ¿Sabe el significado de eso? Que tienes Cristo. Y una vez que tienes Cristo, nadie te lo puede quitar. Porque tú no hiciste nada para merecerlo. Simplemente creíste en el amor de Él y lo recibiste en tu corazón. Entonces te digo una cosa. Tú no vas a entender el gozo que Dios da hasta que tú te arrepientas de corazón y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pues nada, nos vamos a despedir y ya nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿vale? Hasta otra.